Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Muy buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga nuevamente en esta preciosa tarde de miércoles. Estamos nuevamente con todos ustedes para compartir la parte número 21 de nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. El cual estamos estudiando de una forma sistemática, verso por verso, de principio a fin. Amén. Y ha sido una gran bendición, de hecho, para mí personalmente. Yo sé que para todos aquellos que siguen paso a paso y fielmente estos estudios que estamos realizando. Doy la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos y amigos que se estarán conectando en esta hora, y a todos aquellos que estarán viendo este video más adelante. Queda aquí disponible en nuestra página de Facebook, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, y también en mi perfil personal, Ramiro Moreno, al igual que en nuestra página de YouTube con el mismo nombre, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Si alguien desea estudiarlo con más, a paso más lento, puede tener acceso ahí de una manera totalmente gratuita. Amén. Y de hecho, quiero aprovechar para hacer una cordial invitación a todos aquellos que quisieran acompañarnos a estos estudios bíblicos, amén, que hacemos aquí desde casa, todos los miércoles a partir de las 7:30 de la tarde. La dirección es 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, amén, en la ciudad de Echo Park. Y sí, necesitan contactarme con anticipación para poder abrir el fence, el cancel que tengo, amén. Y también hago una cordial invitación a todos aquellos que nos gusten acompañar en las enseñanzas que damos en la iglesia Ríos de Agua de Vida, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006. De hecho, voy a estar este viernes con la segunda parte del tema que hicimos, que iniciamos el sábado pasado, acerca de la mansedumbre. ¿Cuál es el significado de mansedumbre y cómo se puede obtener, cómo se puede aprender a ser mansos? Amén. Eso es algo que el Señor, por palabra profética, ahora sí que me ordenó que enseñara de eso a su pueblo. Amén. Entonces, voy a estar este viernes a las 7:30 en la iglesia Ríos de Agua de Vida con la segunda parte de este tema. Amén. Y también voy a estar el sábado a las 7 de la tarde con otra enseñanza. Ahorita todavía no sé cuál, amén. Estoy esperando que el Señor me revele qué enseñanza quiere que lleve el sábado, pero vamos a estar ahí, al igual que el domingo. También el pastor Denis Rizzo, va a estar ministrando la predicación, amén, a las 6 de la tarde. Si quieres mayor información, me puedes llamar al teléfono 323-595-6357. Y en esta hora, desde ya quiero, porque de hecho no pensé que fuera a terminar de redactar este estudio, a mí, porque estuve poco ocupado en este día haciendo otras cosas y realmente pensé que no lo iba a poder terminar, pero lo acabo de terminar hace como 10 minutos, así es que no tuve oportunidad para revisar si hay algunos errores. Así es que desde ya pido disculpas por eso, amén. No quería dejarlo para la próxima semana, así es que por eso decidí hacerlo así como está, sin revisarlo, amén. Así es que pido disculpas por todas las faltas de ortografía o errores que haya cometido, amén. Pero quería compartir con ustedes esta parte número 21 para terminar ya este capítulo 15, amén. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea nuevamente ayudándonos, ¿sí? Para que podamos entender realmente sus palabras, amén, tal y como fueron escritas. Gloria al nombre del Señor. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor eterno. Te damos gracias, bendito Dios, por darnos el privilegio nuevamente de podernos reunir, Señor, en tu nombre, para estudiar tu bendita palabra, Señor. Tú dijiste que escudriñáramos
amamos las Escrituras porque en ellas nos parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti. Señor, a través de tu Santo Espíritu, de tu Ruach HaKodesh, te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales y los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Guíanos a toda tu verdad y enséñanos todas las cosas en esta tarde, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a todos aquellos, Señor, que estarán realmente, Señor, atentos a esta enseñanza, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. A ti sea toda la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, voy a retirar la cámara para poder dar inicio a nuestro estudio del día de hoy. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ¿saben qué? Olvidé algo. Permítanme un minuto. Déjenme conectar algo aquí que necesito para que esto sea hecho de una mejor manera. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora sí. Gloria a Dios. Ok. Ahora sí. Entonces, como dije, vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a continuar, vamos a terminar el capítulo 15, en donde se nos habla de las decisiones que tomaron los apóstoles en este primer concilio que se dio en Jerusalén, como ya se los he mencionado, entre los años 49 y 50 después de Cristo, en cuanto a qué hacer con todos esos gentiles que se estaban acercando a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que ahora creían en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. Vamos a ver si se tenían que circuncidar y guardar la ley oral, como les enseñaban aquellos fariseos que habían creído en Jesús, Yeshua, y que habían subido de Jerusalén a Antioquía. Recuerden el verso 15 al inicio, ahí dice que unos que habían subido de Judea les enseñaban a los hermanos y les decían que tenían que circuncidarse conforme al rito de Moisés, de otra manera no podían ser salvos. ¿Recuerdan de eso? Bueno, amén. Eso es lo que vamos a aprender en este estudio del día de hoy. Y recordemos que los gentiles, de hecho, ellos ya estaban asistiendo a las sinagogas, mucho antes de que el apóstol Pablo llegara. Amén. Explicamos eso porque estos gentiles, algunos de ellos ya se estaban convirtiendo al judaísmo de la época, ¿sí? Pero cuando llega el apóstol Pablo, pues llega con las buenas noticias, llega a presentarles el evangelio, ¿verdad? Porque eso significa evangelio, buenas noticias. ¿Cuáles eran las buenas noticias? Bueno, que el encargado de reunificar, aleluya, de reunificar y de restaurar el reino a Israel, el Mesías de Israel, ya había llegado en la persona de Jesús, en la persona de Yeshua. En eso consiste las buenas noticias, amén. Gloria al nombre del Señor. Pero vamos a iniciar, o más bien vamos a continuar con donde nos quedamos la semana pasada, que fue en el verso 12. Hechos 15:12 dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Sí, aquí ya se encontraban en pleno concilio. Ya estaban todos los apóstoles, aleluya, y entonces dice que toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, el apóstol Pablo y Bernabé contaron de todas las señales y maravillas que Dios había hecho, ¿sí? En todas esas ciudades que visitaron en este primer viaje misionero, amén. Esas señales que había hecho entre los gentiles, gloria al nombre del Señor. Verso 13 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Jacobo, quien es conocido como Jacobo el Justo o como Santiago, y quien era el hermano de Jesús, era el hermano de Yeshua, aunque como en la tradición católica se cree en la virginidad perpetua de María, entonces dicen que este Jacobo no era hijo biológico de María, que era primo de Jesús, primo de Yeshua, o hijo de un matrimonio anterior de José. Amén. Pero aquí te puse las citas para desmentir
o para sacar a la luz esa mentira. Amén, porque eso no es verdad. Amén, y lo dice Mateo 1:18, vea lo que dice. ¿Por qué? Porque se cree que María fue virgen toda su vida. O sea que nunca tuvo una relación sexual con José, su marido, que de hecho, aquí como dice, te lo voy a leer más bien. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, ¿qué quiere decir eso, desposada? Bueno, que ya estaban casados, solamente que todavía no se habían unido íntimamente. Porque en la cultura hebrea, hermano, funciona de diferente manera, no funciona de la misma manera que funciona en nuestra cultura, ¿sí? Con lo concerniente a los matrimonios. No, en la cultura hebrea, cuando una pareja se quería casar, hacían un contrato, ¿ya? Un contrato firmado y ya se les consideraba que eran esposos. Amén. Solamente que el esposo dejaba a su esposa en la casa de sus padres y él se iba a casa de su padre a construir una casa para su esposa. Y una vez terminaba esa casa, entonces sí regresaba y la tomaba y la llevaba a esa casa que había construido. Y ahí pues ya se hacían uno. Amén, se consumaba el matrimonio, pero ya se les consideraba que eran casados. Ese era el caso de María. Dice, estando desposada María, su madre, con José, y aquí lo dice claramente, dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Oiga, aquí dice que antes de que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. No vamos a hablar de este tema en particular, solamente les menciono para que vean que sí se juntaron. Y dice el verso 24, oiga, de ahí nos saltamos al verso 24, Mateo 1:24, dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, dice el verso 25, pero no la conoció, ¿hasta cuándo? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí está. O sea, mientras ella estuvo embarazada, no la tocó, ¿ya? Pero una vez que dio a luz, entonces sí dice aquí, la conoció. Y al menos en la versión Reina Valera, conocer significa tener relaciones sexuales, ¿ya? Entonces, María no fue virgen toda su vida, solamente hasta que dio a luz a Jesús, ¿sí? Y entonces, sí, después, pues como ya estaba casada, amén, se consumó el matrimonio. Gloria al nombre del Señor. O sea que lo que se nos ha enseñado, hermano, que se nos ha enseñado en el catolicismo, pues no es verdad o no va de acuerdo con lo que está escrito. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero vamos a continuar. Marcos 6:1 también nos habla ahí de los hermanos, mire. Marcos 6:1 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Verso 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Hermano de Jacobo, ahí está, Jacobo, mire, del que estamos hablando, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Oiga, todos estos hermanos, Jacobo, José, Judas, Simón y todas las hermanas, nacieron después de Jesús, ¿sí? De una relación entre su madre y su padre. Algo normal que sucede en todos los matrimonios. Amén. Simplemente que se han torcido las escrituras por formar una nueva doctrina. Amén. Que eso sucedió en los concilios de los que vamos a hablar más adelante. Amén. Tú te vas a dar cuenta cómo hay muchas cosas que se torcieron, amén, se cambiaron para que respaldara esa nueva doctrina que se estaba formando. Gloria al nombre del Señor. Ahora sí, habiendo aclarado este punto, vamos a continuar. Este Jacobo el Justo, también llamado Santiago en las Escrituras, era el líder del movimiento de la secta del camino, creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. ¿Sí? Ya explicamos esto, ¿verdad? En el judaísmo, dentro del judaísmo de la época de Jesús, existían varias sectas. Entre ellas estaba la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, amén, la secta de los esenios y la secta del camino. Había muchas sectas, solamente estoy mencionando una, pero esta secta en particular, la secta del camino,
Ellos creían que Jesús era el Mesías de Israel. Era la única diferencia, pero seguían siendo parte del judaísmo de la época. Amén. Entonces, vemos que aquí Jacobo el justo, les está recordando cómo ya el apóstol Pedro había contado todo lo que había sucedido en Cesarea. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, allá con Cornelio, el centurión romano, y de cómo Dios había visitado por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. Hechos 15:15 dice Santiago, Jacobo, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Mire, a mí por muchos años se me enseñó que cuando la palabra aquí está hablando de reedificar el tabernáculo caído de David, que se estaba refiriendo a la alabanza. Pero cuando verdaderamente escudriñamos las escrituras, hermanos, nos damos cuenta que eso no tiene nada que ver, como te lo voy a probar a continuación. Amén. Lo que está citando aquí Jacobo el justo es la profecía del profeta Amós. Y mira lo que dice el profeta Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Entonces, Jacobo está citando esta profecía del profeta Amós. Pero si de hecho leemos unos versos anteriores y unos versos después de esta profecía de Amós 9, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que esta profecía era para el pueblo de Israel. Mira desde dónde empieza. Amós 9:9 dice: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Y aquí Dios lo que está diciendo es que Él mismo llevaría al cautiverio a la casa de Israel entre las naciones. ¿Y quién es la casa de Israel? Bueno, ya lo hemos explicado muchas veces, ¿verdad? Es el reino del norte, las 10 tribus del norte, las cuales recibieron ese nombre cuando el reino de Israel fue dividido, ¿sí? Y que a causa de su rebelión y de su pecado, y de no haberse vuelto a Dios, ¿sí? Cuando Dios les envió profeta tras profeta, ¿ven? Cuando el rey Jeroboam les hizo 2 becerros de oro, y les dijo, estos son sus dioses que los hicieron subir de la tierra de Egipto. No vayan ya, no desciendan, no vayan a Jerusalén, ¿sí? No vayan a Jerusalén a adorar, porque Dios había dicho que ahí en Jerusalén se tenía que ir a adorar, se tenía que ir a celebrar al menos 3 de las fiestas hebreas, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Tenían que ir ahí todos los israelitas, todas las 12 tribus. Pero cuando Jeroboam fue hecho rey de estas 10 tribus del norte, él mismo puso guardias para que no dejaran pasar a la gente. Oiga, nada más, ¿sí? Haz de cuenta como una caseta de inmigración ahí, para que no se pasaran. Levantó un muro. ¿Se da cuenta? Entonces, fíjese. Pero a causa de que estas 10 tribus del norte, hermano, no se volvieron, a pesar de que Dios les envió profeta tras profeta, pues alrededor del año 722 a.C., ya lo hemos explicado esto, fueron llevadas cautivas a Siria, en donde perdieron su identidad de israelitas, se asimilaron a las naciones, se hicieron gentiles y nunca regresaron a ocupar el territorio del norte de Israel, y fueron conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿ya? Y también después el reino del sur, la casa de Judá, ya también vimos esto, que ellos también fueron llevados cautivos a Babilonia alrededor del año 586 a.C. Pero después de 70 años de cautiverio regresaron nuevamente a Israel. Pero también sabemos que en el año 135 después de Cristo, después de que también en el año 70 había sido destruido el templo, pero en esta última revuelta judía contra Roma, pues nuevamente fueron llevados en cautiverio, otra vez, hasta que se les permitió regresar a Israel y formar su propia nación nuevamente en 1948. Estoy hablando de la casa de Judá, de los judíos, amén. Pero las 10 tribus del norte, las ovejas perdidas de la casa de Israel, ellos aún no han regresado.
Amén. Pero a continuación dice el profeta Amós, que Dios mismo nuevamente los iba a traer del cautiverio a donde los había enviado, de regreso a la tierra de Israel. Amós 9:13 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derritirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Oiga, aquí está hablando de todo el pueblo de Israel. Dice, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Nuevamente, esta profecía es para todo Israel, para las 12 tribus de Israel. Y sí, los judíos, la casa de Judá, sí, a partir de 1948 regresaron. Pero la casa de Israel, hermano, las ovejas perdidas de la casa de Israel, en su mayoría no han regresado. Oiga, es más, en su mayoría actualmente ni siquiera saben que son parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo ignoran totalmente. Amén. Y ya explicamos en dónde es que actualmente están esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya explicamos que están principalmente en todo lo que es el cristianismo católico, protestante. Ahí se encuentran, pero ignorando totalmente que lo son. Amén. Amós 9:15 dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Creo que eso ya lo había puesto, ¿verdad? A ver, permíteme. Ya estaba. Que ese es un error que hice. Amén. Aquí Dios, hermano, está hablando de todo Israel. Está hablando de la casa de Israel y de la casa de Judá. Y el encargado de cumplir esta profecía, de traerlos del cautiverio, es el Mesías de Israel, es Jesús, es Yeshua. Entonces, si esta profecía de Amós 9 es para Israel, luego, entonces, ¿por qué Jacobo el justo, el hermano del Señor, se la aplica a estos gentiles que estaban llegando a la fe? Es decir, para Jacobo, para el apóstol Pablo, ¿quiénes eran estos gentiles, hermano? ¿A quiénes vieron en estos gentiles? ¿Sí? Estos gentiles que estaban volviendo, que estaban llegando a la fe, ¿quiénes eran? Bueno, Jacobo y el apóstol Pablo, ellos vieron, en estos gentiles vieron a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos vieron a los descendientes de las 10 tribus del norte que habían sido llevadas cautivas a Siria, las cuales habían perdido su identidad de israelitas, se habían asimilado a las naciones, se habían hecho gentiles, y ahora por el Mesías de Israel, Jesús, Yeshua, estaban regresando a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacobo, hermano, y el apóstol Pablo, ellos pensaron que la restauración del reino de Israel estaba a punto de suceder en esa época. Pero lo que ignoraban era que Dios tenía otros planes, ¿ya? Y que la semilla de Abraham aún tenía que ser sembrada en todas las naciones de la tierra y que eso tardaría todavía como unos 2000 años. Amén. Estamos en esa época. Pero ahora vamos a regresar al libro de los Hechos para ver qué resolución se dio a ese desacuerdo que existía en cuanto a qué hacer con esos gentiles que estaban llegando a la fe. Hechos 15:19 dice, Jacobo dice, por lo cual, permíteme, Hechos 19, permíteme. Me adelanté, permíteme. Voy a checar algo solamente. Sí, 18, llegamos a 18. Okay. Pensé que me había saltado esos versos. Disculpen. Ahora sí vamos a Hechos 15:19. Dice, por lo cual, dice Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Oiga, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y aquí encontramos algo muy importante. Y es que como en el catolicismo se cree que el apóstol Pedro fue el primer papa, pero aquí encontramos que es Jacobo el justo, el hermano del Señor, el que dice, yo juzgo. ¿Por qué? Porque él era líder, hermano, y no el apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro no tenía la autoridad para juzgar. Pero vemos que Jacobo dice, porque yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y esta palabra inquietar es muy importante también. Es así como que no nos inquietemos, ¿sí? Y de hecho también en la versión aramea, esta palabra inquietar es la palabra tropiezo.
O sea, no les pongamos tropiezo, no les pongamos estorbos, ¿sí? No les estorbemos, no les pongamos un obstáculo para que se sigan acercando, para que sigan asistiendo. Recordemos que estaban asistiendo a las sinagogas. Esa es la idea, ¿sí? A estos gentiles que se están convirtiendo. Oiga, que se están convirtiendo, porque eso es lo que se estaba haciendo, hermano, ¿ya? Yo sé que hemos sido enseñados de otra manera, pero como te vas a poder dar cuenta, eso no es así como se nos ha sido enseñado. Vamos a continuar. Hechos 15:20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, que dejen la idolatría, que dejen todo lo relacionado con la idolatría, con la fornicación, que esto era algo que se daba mucho entre los gentiles. Había, de hecho, muchos matrimonios ilícitos fuera de la ley de Dios dada a Moisés, y también se les ordena que se apartaran de comer ahogado y sangre. Ahogado es el comer animales no matados de una manera ritual, o sea, que no fueran crueles con los animales. Oiga, ¿sí? Y tampoco comer sangre, aunque pues yo conozco, de hecho, conozco pastores que siguen comiendo moronga, ¿ya? Y eso a pesar de que esto aparece aquí en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, hermanos. Yo sé que Dios lo ordenó también en el Antiguo Testamento, pero aquí también se ordena, pero ni esto se guarda. Oiga, ¿se da cuenta? Y a continuación se dice la causa y el por qué empezar con estos 4 mandamientos. Oiga, ¿sí? ¿Se da cuenta? Déjenme regresarle. Dice que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, empezar solo con estos. ¿Por qué? Bueno, como te vas a dar cuenta, no es que fueran los únicos mandamientos que de ahí en adelante se debían de guardar entre los gentiles, como se ha entendido en la mayoría del pueblo cristiano, pero que ni aún esos 4 guardan actualmente. Oiga, como ya te dije, aún se sigue comiendo moronga, y aquí dice que no sangre, ¿ah? No dice, bueno, sí lo dice en el Antiguo Testamento, pero aquí se confirma, pero no se obedece. Amén. Hechos 15:21 dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día el reposo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se estipulan solo estas 4 leyes o mandamientos? Porque aquí dice que en cada día de reposo, ¿y cuál es el día de reposo? Pues el día de reposo ordenado por Dios, el del 7º día. Dice que ellos iban a seguir aprendiendo cuando escucharan la palabra que se enseñaba en las sinagogas. O sea, ¿qué palabra se enseñaba en las sinagogas en ese tiempo, hermano? La única palabra que existía, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, lo que es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, los escritos y los profetas. Todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento, es lo que se enseñaba en la sinagoga. Por eso es que Jacobo les decía a los demás apóstoles, ahí en el concilio, por ahora no los forcen a cumplir los demás mandamientos, ¿sí? Que empiecen con estos 4. Ellos asumen que estos gentiles van a seguir asistiendo y estudiando en las sinagogas y después, por lo consiguiente, iban a aprender más de la ley de Dios dada a Moisés y después irían poniendo por obra todos los demás mandamientos. Esto se puede comparar como cuando una persona llega por primera vez a una iglesia cristiana. Y esta persona que viene del mundo, pues trae con ella muchas cosas que no son buenas, ¿verdad? Por ejemplo, un varón trae el pelo súper largo, a veces hasta con aretes, fuma, toma, usa drogas, habla malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta parece mi caso. Ahora imagínate que se le dijera a esta persona, ¿sabes una cosa? Si quieres asistir a esta iglesia, tienes que dejar de hacer todas esas cosas que haces. Te tienes que cortar el cabello, tienes que quitar los aretes, tienes que dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de consumir drogas, dejar de decir malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿crees tú que esta persona se va a quedar en esta iglesia? Hermano, cuando le están diciendo todo lo que tiene que poner por obra. Por supuesto que no, al menos a mí si me hubiera dicho eso, hermano, la primera vez que yo llegué a una iglesia que tenía que dejar de hacer todo lo que estaba haciendo, yo no me hubiera quedado. ¿Ya? No me hubiera quedado. ¿Por qué? Porque me era imposible dejar de hacer todas esas cosas, ¿sí? Pero ¿qué tal si no se le ponen muchos estorbos y continúa asistiendo a la iglesia? Y poco a poco va aprendiendo al escuchar la palabra de Dios
y va dando pasos de obediencia y van dándose entonces esos cambios en su vida, pero es de poco a poco. Y yo creo que esa es la historia de muchos de los que nos encontramos actualmente en las iglesias, pero ¿qué hubiera pasado si nos hubieran puesto estorbos? Pues seguramente no estaríamos aquí en las iglesias, hermano, no nos hubiéramos quedado, estaríamos todavía en el mundo. Entonces, dice que pareció bien la resolución a los apóstoles y decidieron hacerlo así. Entonces, pues ahí ellos se dieron cuenta que ahí no tenían la capacidad para resolver esta situación, porque si hubieran dicho que se circuncidasen todos, ¿qué hubiera pasado, hermano? Si hubieran tomado esa decisión de que, ¿sabes qué? Sí, vamos a circuncidarlos a todos. ¿Qué hubiera sucedido? Bueno, hubiera habido un choque muy fuerte con las autoridades rabínicas de esa época. O sea, muchos de estos creyentes en Jesús, en Yeshua, al final, al hacerse judío, porque es lo que se estaban haciendo, se estaban convirtiendo al judaísmo, creyentes en Jesús como el Mesías de Israel. ¿Ya? Eso es lo que estaban haciendo los apóstoles, hermano. Al final, hermano, al hacerse judíos en estas sinagogas, muchos de los que habían dicho, de los que ya está, porque recordemos que cuando el apóstol Pablo llegó con las buenas noticias de que el Mesías de Israel ya había venido, muchos creyeron, pero muchos no creyeron, ¿verdad? Muchos no creyeron que Jesús era el Mesías. Entonces, estos que no habían creído que Jesús era el Mesías, pues entonces al estar en contacto con estos nuevos creyentes, ¿sí? A lo mejor estos nuevos creyentes al final iban a también decir que Jesús no era el Mesías, ¿sí? Y entonces se iba a disminuir totalmente la fe de los apóstoles. Porque lo que estaban haciendo los apóstoles y Pablo y Bernabé en estas naciones gentiles que visitaron en este primer viaje misionero, de principio a fin, aquí me equivoqué, déjame ver, permíteme un poquito, porque aquí como que no entra, pero, a ver, bueno, aquí sí me equivoqué un poquito, pido perdón por eso, pero entonces, hermano, sino que esto que estaban diciendo los apóstoles, hermano, las resoluciones que tomaron, era para que poco a poco estos nuevos creyentes fueran aprendiendo, ¿sí? Empezar con esos 4 mandamientos, ¿sí? Y entonces, tenían que, al estar asistiendo, ellos iban a aprender, hermano, iban a aprender la Torá, y entonces sí, iban a poco a poco ir dando pasos de obediencia, amén, gloria al nombre del Señor. Pero lo que pasa que, desgraciadamente, el apóstol Pablo, hermano, fue mal entendido, primeramente, por los líderes del pueblo judío, que no creyeron en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, pensando que él solamente estaba trayendo gentiles así nada más porque sí, porque los líderes de la nación judía ignoraban que estos gentiles que estaban llegando a la fe eran sus hermanos, los descendientes de la casa de Israel, de las 10 tribus del norte, ¿ya? Ellos lo ignoraban, y que ahora Pablo estaba gentilizando y paganizando el judaísmo, ¿sí? Creando una nueva religión. Y pues como al final, eso fue precisamente lo que empezó a suceder después de la muerte de Pablo, hermano, ¿ya? Porque también terminó siendo mal entendido, ¿por qué? Por el cristianismo, torciendo y malinterpretando sus palabras, para ahora hacerlas parecer como que él estaba en contra de la ley de Moisés, estaba en contra de la Torá, en contra de las mismas enseñanzas que Jesús Yeshua había enseñado, pero sabemos que, hermano, al verdaderamente escudriñar las Escrituras, nos damos cuenta de que eso no es así, sino que el apóstol Pablo fue mal entendido por ambos lados. Oiga, pero como todo esto fue un plan de Dios para que la fe y la semilla de Abraham llegara a todas las naciones de la tierra, y al final de los tiempos darse una restauración de todas las cosas, el entender correctamente las palabras del apóstol Pablo para conocer su verdadero significado. Y esto es precisamente lo que está sucediendo actualmente, ¿sí? Dios mismo está causando todo esto. Él mismo está levantando ministerios como este, al que yo represento, y siervos en los cuales Dios está poniendo esa hambre por su verdad y les está revelando verdades que estaban ocultas y que serían reveladas en los últimos tiempos. Pero ahora vamos a regresar al libro de los Hechos. Hechos 15:22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, oiga, con toda la iglesia,
elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Pero vamos a explicar esto de iglesia, porque como ya hemos aprendido, hermano, en el cristianismo se cree que en Hechos 2, ahí fue donde nació la iglesia. Pero cuando escudriñamos realmente las escrituras nos damos cuenta de que eso no es así. Ya explicamos que ahí, en esa fiesta de Pentecostés, solamente había judíos y prosélitos, no había gentiles, porque los gentiles no celebran las fiestas del Señor. Lo que pasa es que se cree en el cristianismo que esa fiesta de Pentecostés era la primera vez que se celebraba. No, mi hermano, ya había sido ordenada en Levítico 23, solamente que se conocía como la fiesta de las semanas, porque era 7 semanas después de la Pascua. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero esta palabra que aparece aquí, iglesia, es la palabra griega G1577, que es la palabra eclesía, que significa los llamados fuera, o los llamados a salir. Y ya hemos hablado y explicado esto en los estudios de la Carta a los Gálatas, el significado de la palabra iglesia, que nuevamente repito la palabra eclesía, que significa los llamados fuera, los llamados a salir del sistema religioso. Y también aprendimos en esos estudios que tampoco es como se nos ha enseñado en el cristianismo. Ya, no es así. Ya vimos que ahí en Jerusalén, en esa fiesta de los tabernáculos, había solamente judíos y prosélitos de todas las naciones, ¿sí?, que subían para celebrarla ahí en Jerusalén. Aún judíos que no habían nacido en Israel, que habían nacido en esas naciones, pero ellos también subían, por el nombre del Señor, pero que eran judíos, ¿sí? Y entonces ahí no había ningún gentil, porque por la simple razón de que los gentiles no celebran las fiestas del Señor. Pero además también encontramos en las Escrituras que aparece que Moisés estuvo con la iglesia, con la congregación en el desierto. Mire, y lo dice el Nuevo Testamento. Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés, eso de hecho ya lo vimos cuando estudiamos el capítulo 7, pero se lo estoy recordando, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, oiga, y vea qué palabra se usa para congregación, qué palabra griega, la palabra G1577, y mira qué palabra es, G1577, la palabra iglesia, o sea que la misma palabra eclesía, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. La iglesia allá con Moisés. Entonces, no, nació en Hechos 2, ya la iglesia ya estaba, ya existía, ya, gloria al nombre del Señor, ya existía desde el tiempo de Moisés y vemos que los que la conformaban todo el tiempo siempre ha sido el pueblo de Israel. Tanto la casa de Israel como la casa de Judá. ¿Sí? Esto confirma lo que te he estado enseñando, hermano. Que la casa de Israel, o sea, que la iglesia más bien, la iglesia, su verdadera identidad es que son descendientes de la casa de Israel. Esa es su verdadera identidad, pero en su mayoría lo ignora. Pero vamos a continuar. Hechos 15:23 dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles, oiga nada más, que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. ¿Te das cuenta? Vamos a leerlo nuevamente. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles. Oiga, ¿quiénes eran estos hermanos que estaban aquí? Estos que mencionan a los apóstoles, los ancianos y los hermanos. En Jerusalén. Judíos. Dice, a los hermanos, o sea, nuestros hermanos, de entre los gentiles, o sea, no todos los gentiles son descendientes de la casa de Israel, pero hay muchos que sí. Amén. Entonces, esto viene a confirmar, hermano, lo que hemos estado diciendo, que de entre los gentiles hay también israelitas, hay también hermanos, que son los descendientes de las 10 tribus del norte, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hechos 15:24 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas y mandando circuncidaros y guardar la ley. Y ya vimos en el estudio de la semana pasada quiénes eran estos que habían subido de Judea y que estaban enseñando a los hermanos gentiles que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Oiga, eran algunos fariseos que habían creído en Jesús como Yeshua,
perdón, en Jesús, Yeshua, como el Mesías de Israel, pero que aquí les dice Jacobo el justo que ellos no les dieron esa orden de enseñar esas cosas, ¿sí? De que de entrada tenían que guardar y hacer todo eso, ¿sí? Pero aquí no dice que no se tuvieran que circuncidar ni guardar la ley de Moisés, sino que eso se iba a ir dando poco a poco. Hechos 15:25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Verso 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Todos los apóstoles, hermano, habían llegado al mismo acuerdo. Y lo que dice a continuación nos da la seguridad de que Dios así lo quiso y aprobó también. Oiga, Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Oiga esto. En este primer concilio que sucedió entre los años 49 y 50 después de Cristo en Jerusalén, en donde todos los presentes fueron judíos, conocedores de las escrituras hebreas, y en donde las decisiones que se tomaron concerniente a los gentiles fueron con la guía y aprobación del Espíritu Santo. Oiga, como lo acabamos de leer, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Ya en los siguientes concilios, como en el concilio de Nicea del año 325 y en el de Constantinopla del año 381, pues para empezar, ahí ya no hubo ningún judío. No hubo ya ningún conocedor de las escrituras hebreas, sino que todos los presentes fueron gentiles, de descendencia pagana. Tú lo puedes buscar fácilmente, hermano, ahí en internet, pon ahí Concilio de Nicea, y ahí te va a salir toda esa información. Ponte a leer un rato, instrúyete, para que veas qué fue lo que pasó y quiénes estuvieron ahí, y de dónde, cuál era su descendencia. Amén. Y, hermano, en donde se tomaron las decisiones que se tomaron, hermano, ya no fueron con la guía y aprobación del Espíritu Santo, sino que ahora fueron hechas por mayoría de votos. Oiga, fueron hechos cambios a los mandamientos de Dios, hermano, ¿sí? Por ahora, mandamientos de hombres. En su deseo de separarse totalmente del judaísmo, ¿sí? Recordemos que en esa época, hermano, pues primero ya los judíos no estaban ni en su tierra. Amén. Ya estaban siendo despreciados por todos, ¿sí? Entonces, el cristianismo, con tal de separarse totalmente de lo que era el judaísmo, pues empezaron a hacer cambios que se convirtieron en doctrinas. A Jesús, a Yeshua judío, se le convirtió en el Jesús griego. Oiga, nada más, ¿ya? Y entonces se hicieron cambios a los mandamientos de Dios, por ahora mandamientos de hombres, y formando nuevas doctrinas con estos mandamientos de hombres, como por ejemplo, un ejemplo de los cambios que se hicieron, fue cambiado el día de reposo del séptimo día, ordenado por Dios, por ahora el primer día de la semana, ¿ya? Ordenado por hombres. Fue cambiada la fecha de la Pascua ordenada por Dios del 14 de Aviv, ahora el primer domingo después de la luna llena tras el equinoccio de primavera. Aunque esta fecha de esta celebración, hermano, de esta que se estipuló, coincidía con otra fiesta que tiene sus raíces en tradiciones antiguas paganas, antes del cristianismo. Oiga, representa la fertilidad y el júbilo del inicio del periodo de siembra en compañía del inicio de la primavera. Se estableció también que el nacimiento de Cristo se celebrase el mismo día del nacimiento de Tamuz, el cual era hijo de Nimrod con su madre Semiramis, el 25 de diciembre. Cuando los primeros apóstoles sabían que Jesús, que Yeshua, había nacido en una fiesta hebrea de los tabernáculos, celebrada entre los meses de septiembre y octubre, pero nunca el 25 de diciembre. Al igual que se estableció que la muerte de Jesús de Yeshua había sido un viernes por la tarde y su resurrección un domingo por la mañana, cuando en realidad los primeros apóstoles sabían que Jesús había sido crucificado y muerto en una Pascua hebrea, en una fiesta de Pesaj, y no en una Pascua cristiana, como ya vimos que se cambió la fecha, ¿verdad? Y había resucitado justo antes de terminar el día de reposo del séptimo día y nunca en domingo por la mañana. Pero como habían cambiado ya la fecha de la Pascua,
¿sí? Habían cambiado ya esa fiesta de la Pascua, hermano. Entonces, era necesario cambiar la fecha del nacimiento también, así como también la fecha de la muerte y resurrección de Cristo, para que se adaptara a su nueva doctrina. Doctrina cuyos miembros dentro del cristianismo han creído y obedecido fielmente por mucho tiempo, pero ignorando que todos estos mandamientos son de origen totalmente pagano y que fueron mandamientos puestos por hombres. Oiga, sí, porque realmente, hermano, la mayoría del pueblo cristiano ignora todas estas cosas. ¿Por qué te lo digo? Porque yo también he estado de ese lado. ¿Amén? Hasta no hace mucho, yo ignoraba todas estas cosas. Yo seguía guardando esos mandamientos muy fielmente hasta que me di cuenta que eran mandamientos de hombres. Y que por estar obedeciendo sus mandamientos de hombres, al final terminaba invalidando los mandamientos de Dios. Lo dijo el mismo Jesús, lo dijo el mismo Yeshua, ¿verdad? Mateo 15, Marcos 7, ahí lo dice. Aleluya. Pero ve lo que dice el Señor. La palabra del Señor dice, Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oiga, nada más. Un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso es lo que ha sucedido, hermano, en la mayoría del pueblo cristiano. Se está obedeciendo mandamientos, pero que fueron dados por hombres y se ha terminado por desechar el mandamiento de Dios. A ver, pero ahora vamos a volver al libro de los Hechos de los Apóstoles nuevamente. Hechos 15:29 dice, que abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Oiga, de lo cual ya explicamos más su significado antes, y les dice que si se guardaran de estas cosas, bien haría. Hechos 15:30, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Aleluya. Pero vea, estaban en Jerusalén. Amén. Estaban en Jerusalén. Jerusalén aquí. Y de ahí se fueron de regreso a Antioquía, aquí en Siria. Amén. Aquí donde llegaron nuevamente los apóstoles. Amén. Con Judas y con Silas. Aleluya. Les entregaron la carta. Amén. Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Quiénes eran los hermanos? Pues los descendientes de estas 10 tribus del norte. Amén. Oiga, pero como Judas y Silas eran profetas, dice aquí que con abundancia de palabras proféticas les consolaron y confirmaron a los hermanos que ellos eran descendientes de las 10 tribus del norte, hermano, descendientes de la casa de Israel, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hechos 15:33 dice, pasado algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Oye, y vamos a ver más adelante por qué Dios puso ese querer y ese hacer en Silas. Verso 35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. O sea, una vez cumplida la tarea que se les había sido encomendada a Judas y a Silas, Judas regresó a Jerusalén, pero Silas decidió quedarse ahí en Antioquía, al igual que Pablo y Bernabé, los cuales continuaron enseñando la Torá, los escritos y los profetas, todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Que esa era toda la palabra de Dios que existía en esa época. Y continuaron también anunciando las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias, el evangelio de que el Mesías tan esperado por Israel ya había venido en la persona de Jesús, de Yeshua, con muchos otros. Hechos 15:36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y aquí es en donde el apóstol Pablo, hermano, él quería iniciar su segundo viaje misionero junto con Bernabé. Pero veamos qué es lo que sucede a continuación. Hechos 15:37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra.
Oiga, ¿y dónde apareció eso? Bueno, ¿dónde sucedió eso más bien? En Hechos 13, esto ya lo vimos cuando estudiamos el capítulo 13. 13:13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces vemos que Juan, quien tenía por sobrenombre Marcos, se había unido al apóstol Pablo y a Bernabé, porque sí, se unió en el camino, no salió, no zarpó junto con ellos, también cuando iniciaron el primer viaje misionero, sino que se les unió después. Pero aquí dice que después, hermano, en Panfilia, los abandonó a medio camino. Y de ahí había regresado a Jerusalén. Y ahora querían iniciar su segundo viaje misionero, pero Bernabé se quería llevar nuevamente a este que los había dejado en medio camino, ¿sí? Lo cual no le pareció nada bien al apóstol Pablo. Y veamos qué es lo que sucede a continuación. Hechos 13:39 dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Oiga, vemos que este desacuerdo, hermano, que tuvieron el apóstol Pablo con Bernabé fue bastante serio, que ocasionó que se separaran el uno del otro y que cada uno se fuera por su lado. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y mientras tanto el apóstol Pablo, Hechos 13:40 dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, vemos que por alguna razón Dios había permitido que Silas no regresara a Jerusalén para que acompañara ahora al apóstol Pablo en este segundo viaje misionero, que encomendado por los hermanos a la gracia del Señor pasaron por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias que ya aprendimos cuál es el significado, ¿verdad?, de la palabra iglesia eclesial, los llamados fuera. Y aquí te pongo un mapa del segundo viaje misionero que iniciaron, ¿sí? Aquí estaban en Antioquía, dice que pasaron por Siria, ¿verdad? Ahí está, mire, Siria y Cilicia. Ahí está, mira, pasaron por Cilicia, ¿sí? Y ya a partir de la próxima semana vamos a estar estudiando este segundo viaje misionero de ahora el apóstol Pablo con Silas. Amén. Vamos a ver por todo eso donde el Señor los pasó, hermano. Vamos a iniciar el segundo viaje, pero también hubo un tercer viaje misionero. Amén. Pero ahorita nos vamos a concentrar en este segundo viaje y eso lo vamos a hacer la próxima semana. Nuevamente pido disculpas, hermanos, sí hubo bastantes errores. Por lo regular termino el estudio y luego hago una revisión, pero hoy no tuve tiempo de hacer esa revisión. Entonces, como pueden ver, había algunos errores ahí de dedo. Amén. Pero aquí nos vamos a detener. Aquí termina el capítulo 15. Amén. Y nuevamente, si crees tú que estos estudios te son de bendición y nos quisieras acompañar en vivo, hermano, lo hacemos todos los miércoles a partir de las 7:30 de la tarde. Estamos localizados por ahora en el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026 en la ciudad de Echo Park. Y también, nuevamente recuerdo, vamos a estar este viernes a partir de las 7:30 de la tarde en la iglesia Ríos de Agua de Vida, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006, a partir de las 7:30, con la segunda parte del estudio acerca de la mansedumbre y cómo se puede aprender mansedumbre. Amén. También vamos a estar ahí el próximo sábado a las 7 de la tarde con otra enseñanza, aún todavía no sé cuál es, el Señor me la va a dar, pero si necesitas mayor información, por favor, contáctame al área 323-595-6357 por alguna necesidad de oración, alguna aportación, alguna pregunta, alguna duda. Hermano, estoy ahí para servirte. Amén. Nuevamente, gracias por el favor de su atención en este estudio del día de hoy. Nuevamente dije, como les repito, no quise saltar esta semana. Amén. Aunque no lo pude terminar correctamente como lo suelo hacer. Amén. Nuevamente pido disculpas por eso, pero que el Señor les bendiga a todos aquellos hermanos que fielmente nos acompañan a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, les prospere, y espero nos acompañen nuevamente este próximo viernes. Amén, lo vamos a estar sacando también por video. Que el Señor les bendiga el resto de la semana, hermano, que el Señor les prospere, y muchas gracias por el favor de su atención. Bendiciones a todos y
Adiós, siempre se me olvida poner la cámara de regreso, amén, pero aquí estoy todavía. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, estamos aquí hasta la próxima, el próximo viernes y el sábado, y también el lunes en la radio. Amén. Bendiciones a todos, que el Señor les bendiga. Adiós.